mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. Bendiciones de lo alto, apreciados amigos y hermanos. Reciban un afectuoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Como siempre, es un inmenso placer compartir con ustedes el estudio de la palabra de Dios, reflexionar sobre algunos tópicos de interés actual y poder recibir de parte de ustedes su fiel sintonía, como también su tiempo, sus impresiones y sus comentarios. Y también esas preguntas que de vez en cuando nos hacen y también algunas sugerencias de tratar algunos tipos de programas. Así que para nosotros un inmenso placer estar nuevamente con ustedes y me acompaña el pastor Dauris Contreras. Saludos, mis queridos amigos. Saludos, Pastor Delgado. Un placer estar de vuelta después de algunas cuantas semanas que no estamos en el programa. Algunas cosas que atender por allí, pero a Dios las gracias, que nos da el privilegio de volver una vez más para continuar con nuestro programa de Fe y Sociedad. No se ha terminado, así es que continuamos. Y gracias por la sintonía, como dijo Héctor, gracias por acompañarnos una vez más al programa, esperando que este también siga siendo de bendición y recordarles que se suscriban al canal de Héctor Delgado, el Pastor Delgado, y que es Teológico 7, donde encontrarán muchos temas de mucho interés, aparte de el programa que hacemos. Este programa realmente es originado y es patrocinado por el Radio Esperanza New York. Esa es la casa original del programa. Nuestra emisora. Así es que también pueden bajar la aplicación de esa radio para que puedan encontrar buenos programas y buena música también. Así que damos gracias una vez más por ello y vamos a orar a Dios para que nos dirija mientras comenzamos el programa de este momento. Así es. Padre bueno del cielo, gracias te damos por la bondad que nos das de estar de vuelta en Fe y Sociedad, esperando que nos acompañes y nos dirijas mientras realizamos este conversatorio. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bien, el día de hoy estaremos tratando un tema muy interesante, ciudadanos de dos mundos. ¿Qué significa ser ciudadano de dos mundos? ¿Cómo puede esa idea bíblica ayudarnos a afrontar los desafíos del tiempo presente de una manera diferente, quizás a como lo hemos estado haciendo? ¿Y cuáles son las implicaciones para la vida cristiana y para aquellos que estarían dispuestos a tratar la vida cristiana también, de esta declaración paulina que aparece en Filipenses capítulo 2, verso 20? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que estas y otras inquietudes serán tratadas en el podcast de hoy. ¿Sabes que escuché recientemente, Dauris, en la emisora Radio Amanecer, un pequeño comentario que hacía un locutor y decía que el sencillo hecho de vivir genera estrés? Es correcto. Y que la vida misma provoca, es un motor de estrés porque está cargada de desafíos. Y si hubo un tiempo en el que nosotros necesitamos sabiduría para vivir, coraje, determinación, mucho dominio propio y capacidad y quizás orientación también, es el tiempo actual que estamos viviendo. Yo creo que como civilización nos ha tocado vivir un momento muy crucial en la historia humana. Y esto significa que la rapidez con la que se están produciendo los cambios sociales, políticos y económicos a nivel mundial nos están dejando mareados. No bien termina uno como de documentarse. Así es. De un cambio. Así es. En la sociedad a nivel geopolítico, cuando ya tiene que ser testigo de otro nuevo. Hemos llegado a un tiempo tan crítico que, como dijo el sabio Salomón en una ocasión, somos invitados a reflexionar entre los que viven, los que están muertos y los que no han nacido. Antes, Dauri, de que tú puedas darnos algunas ideas, me gustaría leer este pasaje porque a mí siempre me ha impresionado, pero hay pasajes bíblicos que no marcan tu vida de una manera tan profunda como el momento que nosotros estamos viviendo ahora. Por ejemplo, así es. Hay consejos que uno lo lee, hay pasajes, libros de la Biblia, yo lo he leído varias veces, hay libros que yo no puedo decir cuántas veces lo he leído, perdí la cuenta.
pero a veces cuando uno vuelve a leerlo, hay pasajes que aunque ya estaban marcados y con un asterisco y relacionados con otro texto, te dan como un matiz distinto. Y yo creo que este es uno de ellos, por lo menos para mí en este caso, y quizá algunos de ustedes se identifiquen. Eclesiastés capítulo 4, verso del 1 al 4, dice que Salomón pensaba y decía: yo me volví y vi todos los actos de opresión que se cometen debajo del sol. He allí las lágrimas de los oprimidos que no tienen quien los consuele. El poder está de parte de sus opresores y no tienen quien los consuele. Entonces yo elogié a los difuntos, es decir, a los que ya están muertos. A los finados. También elogié los que ya habían muerto, de manera que, pero los elogió más que los que están vivos, dice él, y más que los que ahora están viviendo. Pero dice él luego: yo consideré que mejor que ambos, es decir, que los que viven y que incluso los que ya están muertos, es el que aún no ha nacido. No ha visto las malas obras que se hacen debajo del sol. Impresionante, ¿no? Es muy impresionante. El Salomón hace una reflexión interesante de la vida en el libro de Eclesiastés. Y a pesar de que él presenta pues las vanidades de la vida, presenta los sinsentidos de la vida, se da cuenta que hay una sola solución, una única solución, parte de la cual presentaremos al final del programa. Pero algo interesante en nuestra existencia, Héctor, es que el ser humano lucha por la supervivencia. Nosotros no decidimos nacer, simplemente llegamos a ser. Y aquí estamos. Simplemente nacimos, aquí estamos. Estamos aquí y como seres humanos hay una lucha por sobrevivir mientras tratamos de satisfacer nuestras necesidades, tanto las reales como las ficticias. Estas últimas son necesidades que el ser humano se inventa, que son creadas por nuevas formas de vivir más cómodamente. Por ejemplo, había un momento cuando nosotros no necesitábamos el celular inteligente. Vivíamos sin él. Así es. Y una vez era la vida. Claro, una vez fue creado, Héctor, ya tú lo necesitas. Es una necesidad ahora. Tú lo necesitas porque ahí está el banco, ahí están las llamadas, ahí está el mensaje que llega rápido. O sea, con el devenir del tiempo, el aumento de la tecnología y la ciencia, se crean nuevas necesidades. Entonces, nosotros como seres humanos estamos envueltos y cada vez que viene algo nuevo es algo más que nos causa estrés. Pero todos los días el ser humano lucha por eso. Desde el que trabaja en el campo, que espera la cosecha para sostenerse, del que tiene una forma de trabajar un trabajo informal que lucha cada día para conseguir el sustento diario, el que trabaja en Wall Street, el médico, el abogado, el maestro, todos nosotros de alguna manera luchamos cada día para satisfacer las necesidades que nosotros tenemos y en eso se va el tiempo, en satisfacer esas necesidades. También, aparte de eso, para tener placer de alguna manera, que de hecho esa es una de las cosas que esta sociedad ha puesto como demasiado en la palestra. El ser humano le gusta estar entretenido a muerte. Y todo eso, Héctor, crea una serie de estado en el cual, con las complejidades que la misma vida presenta, trae a la gente a veces incertidumbre, trae a las personas sin sabores, trae a las personas formas las cuales no sabe qué hacer en ciertas situaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Con las complejidades de la vida, con las dificultades de la vida, nosotros como seres humanos hacemos dos cosas: o nos adaptamos a ellas o tomamos decisiones que hacen más compleja la vida. Entonces, es una tensión. Como seres humanos vivimos en una tensión diaria. Como tú decías ahorita, nosotros tenemos desafíos y cada día que nos levantamos hay nuevos desafíos. Pero aquí estamos, aquí existimos. ¿Qué vamos a hacer con esos desafíos que nosotros tenemos? ¿Qué vamos a hacer con las complejidades de la vida que a veces vienen y uno no decidió? ¿Cómo nosotros reaccionamos frente
a todas esas situaciones, a todos los eventos los cuales nosotros experimentamos y que a veces de forma directa nos afectan o de forma indirecta, cómo nosotros reaccionamos frente a esas cosas. El ser humano quiere tener paz, el ser humano quiere tener tranquilidad, el ser humano quiere tener certidumbre. Sin embargo, es evidente que en el mundo imperfecto en el cual nosotros vivimos, a veces esas cosas es difícil conseguir. A veces una persona eligió una pareja, pero lamentablemente creía que iba a ser feliz, pero no lo es. Va a tener incomodidades, no tiene paz, vienen los problemas, las enfermedades, viene tal vez el estatus migratorio, el vecindario donde vive, la soledad, el trabajo. Son demasiadas cosas las cuales el ser humano en esta vida imperfecta tiene que enfrentar. ¿Cómo nos enfrentamos a eso y cómo hacemos sentido Bien, de esas complejidades de la vida? Bien, Dauri, gracias. Buenas perspectivas, pero también, Dauri, pensar en aquellas cosas que ya no dependen de nosotros. Imagínate que yo puedo elegir mirar o no la noticia, puedo elegir usar mucho o poco el teléfono, puedo elegir usar una red social y no otra, eh, pero en definitiva hay cosas que no dependen de mi elección. Eso es así. Ayer yo estaba escuchando a una persona que hace críticas psicológicas a las películas de cine y él estaba analizando, curioso, yo dije, déjame ver qué análisis psicológico le va a hacer a esta película. Estaba analizando la película del Joker o el Guasón, la número 2. Y en un punto que fue crítico para él, para terminar convirtiéndose como un paso más hacia la conversión de ese individuo tan peligroso que terminó siendo después, que indiscutiblemente es una persona trastornada. Este analista decía que algo que pasó con él, por ejemplo, cuando el sistema recortó ayudas, ya él no podía recibir los medicamentos bajo los cuales, que eran 7 pastillas que tomaba, bajo los cuales se mantenía en control. Pero también la persona que en esos recortes afectaron no solo los medicamentos que él recibía, sino también el trabajo de la persona que le asistía, la trabajadora social o la psicóloga que le daba el seguimiento. Entonces, él decía que la combinación de una serie de elementos negativos que pasaron en cuanto a la vida del personaje termina incidiendo para que se convierta en lo que finalmente fue. Pero el punto crítico del comentario fue este: nosotros no siempre somos responsables de lo que ocurre en nuestras vidas, porque hay elementos en la sociedad que no dependen de nosotros. Cuando lo que llamamos sistema, esta forma de vida, esta existencia que está más allá de nuestra capacidad, que me viene afectando de manera positiva o negativa, no por lo que yo quiero decidir o no, por lo que yo haga o deje de hacer, sino por lo que ellos deciden a pesar de lo que yo no quiero que me afecte. Cuando el sistema se quiebra, cuando el sistema te falla a ti como persona, ya eso es algo que está más allá de tu capacidad de manejarlo. De manera que hay un nivel de responsabilidad social que debería ser equitativo y justo contigo, y también un nivel de responsabilidad personal que depende ya de mí, de mi decisión y la forma en la que yo reacciono. Pero nosotros estamos viviendo momentos tan críticos, Dari, con tantas medidas y situaciones que están ocurriendo, medidas que se están tomando y situaciones que están ocurriendo, que o me afectan a mí, o afectan a un familiar cercano, o afectan a un miembro de nuestras iglesias, y de una manera u otra, aunque no me afecte a mí de manera directa, sí termina afectándome, porque son elementos que están dentro de mi campo de vida y de acción. ¿Cómo hacer frente a esos desafíos? Lo que queremos abordar un poquito hoy, y ya será en la segunda parte de nuestro podcast de hoy, porque hemos llegado al momento de la pausa, y tan pronto tengamos esta pausa, estamos volviendo para poder proveer algunas orientaciones y ver qué perspectiva podemos encontrar en la Biblia para abordar estos asuntos. Adelante. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Estamos estudiando el tema de
ser ciudadano de dos mundos. ¿Y qué significa eso? Y cómo eso de alguna manera puede ayudarnos a nosotros a afrontar la vida de una manera diferente. Algo que dijimos en la sección pasada fue que hay un nivel de responsabilidad individual, pero también hay un nivel de responsabilidad que tienen las autoridades de la sociedad donde nosotros vivimos. Es probable que muchas cosas que hoy me estén afectando sean el resultado de decisiones que yo tomé, de malas decisiones, pero también es probable que yo haya hecho lo mejor, haya tenido la mejor previsión del mundo, pero las malas decisiones que algunas autoridades que están sobre mi capacidad de controlar, que han tomado, puede afectarme y eso puede arrastrarme a una situación muy compleja en la que quizás yo no sepa cómo manejar o me haga sufrir o me haga pensar lo inimaginable, cosas que quizás en algún momento bajo las condiciones normales nunca llegarían a mi vida. O también, Héctor, esas situaciones, tal vez, yo siempre digo, hay tres cosas por las cuales nosotros sufrimos. Decisiones, consecuencias de nuestras decisiones, alguien nos causa el problema y cosas externas que no podemos controlar por el hecho de vivir en un mundo imperfecto. Así es. ¿Qué hace una persona? ¿Qué nosotros hacemos en nuestra existencia? ¿Qué nos rodea? ¿Con qué nosotros vivimos diariamente? ¿Cuáles son esos elementos internos y externos con los cuales nosotros nos desenvolvemos? Somos parte de una familia. Tenemos necesidades básicas que satisfacer. Interactuamos con una sociedad a nuestro alrededor. Y en esas tres cosas que nosotros hacemos, se presentan los desafíos. Se presentan los desafíos en forma de enfermedades. Se presentan desafíos en forma de falta de trabajo y de dinero. Se presentan desafíos en forma de estatus migratorio, que tuve que viajar por una mejoría, pero entonces ahora me encuentro en una situación difícil, la cual algunos están sufriendo en este momento sobre eso. Tener una persona, un niño especial que tienes que cuidar. Eso es tremendo. Eso es una energía. Pérdidas de seres queridos de los cuales tú dependías, o estar solo, pérdida de tu relación matrimonial, problemas por decisiones que tomaste equivocadas y que ahora tienes que enfrentar tus responsabilidades, aparte de las expectativas que tiene la sociedad, las cuales tú, queriendo o no, tratas de vivir a la altura de esas expectativas. Todo eso, Héctor, se reúne para crear un desafío en la vida y que para algunas de las cosas que he mencionado son un desafío real. Así es. Y mientras estemos en este planeta Tierra, estaremos con esos desafíos. Algunos de ellos pueden cambiar, tu situación migratoria puede cambiar, puedes conseguir un mejor trabajo y vivir mejor, puedes tal vez tener la salud, sanarte, puedes tener una mejor casa, puedes tener que tus hijos estén bien, una linda familia, eso puede ocurrir, pero puede no ocurrir. Y cuando no puede ocurrir, ¿cómo nos hacemos nosotros? Y es ahí entonces donde entra, Héctor, la necesidad de poder crear una perspectiva holística, una perspectiva integral, una perspectiva que nos ayude a desarrollar las destrezas necesarias para enfrentar eso. Ahora bien, eso estamos hablando desde el punto de vista general, como si solamente viviéramos en este mundo. Ahora, cuando hablamos de ciudadanos de dos mundos, también estamos hablando desde la cosmovisión cristiana que presenta la esperanza de un mundo mejor. Entonces, en ese contexto, ya el que abraza esa esperanza, entonces ya hay algo que podría de alguna manera paliar el sufrimiento del mundo imperfecto en el cual vivimos, o incluso nos puede hasta ayudar a sobreponernos a cualquier situación que sea,
en la cual nosotros estemos viendo, a cualquier desafío que podamos estar enfrentando de cualquier índole. Cuando hablas de perspectivas integrales de la vida, me gustaría como añadirle un calificativo, perspectiva de eternidad. Es como reconocer que nosotros estamos aquí siendo afectados por todos los elementos, factores que ya mencionaste, lo que ocurre en mi casa, lo que ocurre en mi relación con el ámbito social y con aquellos elementos que ya están fuera de mi capacidad de controlarlos. Y sobre todo, imagínate cómo se potencia o se multiplica el problema cuando hay problema en la casa, hay problema en la sociedad y también yo no tengo trabajo. Sí, así Fíjate es. lo que significa sacar lo peor quizá de cada uno de esos ámbitos de vida. El concepto de perspectiva de eternidad que puede surgir como un subtítulo de Ciudadanos de Dos Mundos, nos da a nosotros la oportunidad quizás de identificarnos con algunos personajes bíblicos. Yo sé que hay muchos personajes bíblicos que podemos mencionar, pero en el caso mío particular, Abraham es un personaje clave. De hecho, yo tengo en mis planes escribir un material de Abraham. Yo creo que la historia de Abraham puede bien ser subtitulada como nuestra historia como seres humanos. Pensemos, por ejemplo, en Abraham. Está en Ur de los Caldeos, es el lugar donde la ciencia, el saber y el conocimiento están más desarrollados. En términos de lo que se conoce como ciudad en el mundo antiguo, es la ciudad más popular, es como el New York o el London de aquel entonces. Y de allí Dios lo llama para irse a una tierra que Dios le va a mostrar. No es ni siquiera una tierra que le ha mostrado. Y Abraham tiene que salir. Cuando llega a la tierra que Dios le dijo que le mostraría en el camino, inmediatamente llega allí después que Dios le da las promesas. Lo primero que el texto bíblico dice es que Abraham miró y vio que en esa tierra habitaba un grupo de pueblos y tribus que estaban allí. Y yo me imagino que lo primero que Abraham pensó y dijo, bueno, yo estoy aquí y Dios me acaba de hacer la promesa, pero tan pronto retiré la vista de las promesas y miro a mi alrededor, veo que esto está lleno de gente por todas partes. Y entonces, aquí está el forastero, esto es mío, ¿qué va a ocurrir aquí ahora? Y luego los desafíos que trae consigo eso. ¿Qué sigue? Pronto hay un hambre. Abraham tiene que moverse inmediatamente de la tierra donde Dios lo trajo a Egipto. Entrando a Egipto para sobrevivir de un mal que él asumió que podía afectarlo, miente, niega que su esposa es esposa de él realmente y dice que es su hermana, algo que era media verdad, porque era media hermana. Y así podemos mencionar otros eventos que fueron confluyendo en la vida de Abraham y que cómo Abraham se interrelacionó con eso. ¿Cómo reaccionó Abraham? ¿Bajo qué perspectiva los asumió? ¿Cómo los enfrentó? ¿Qué tanto lo afectaron? ¿Qué tanto él pudo trascenderlo? Y eso yo quiero que nosotros podamos conversarlo a partir de ahora. Quiero mencionar, Héctor, en la vida de Abraham, en el caso de Abraham, Abraham pudo decidir. Dios le dijo, sal de tierra de tu parentela. Él pudo haber dicho, no, me quedo aquí. Yo estoy cómodo aquí. So, Dios envió a Abraham de donde estaba a un lugar que no conocía. Y aunque Abraham no sabía, Dios tenía un propósito demasiado grande con Abraham. Nosotros, Héctor, no decidimos venir a este mundo. Sin embargo, puedo decir que Dios te envió a este mundo. En última instancia, Dios decidió que tú nacieras y Dios nos envió a este mundo. Nos envió a la existencia. Él permitió que tú y yo existiéramos. Ahora, ese Dios que permitió que nosotros existiéramos sabía que íbamos a existir en un mundo imperfecto. Que íbamos a tener, íbamos a pasar por las diferentes cosas que íbamos a pasar nosotros. Al igual que Abraham, que ahora va a una tierra que no conoce, Dios lo envió allí, y él está pasando por ciertas situaciones, las cuales son complejas para él, pero Dios lo estaba guiando. So, mientras estemos en esta tierra, la vida nuestra se parecería mucho a la de Abraham, siempre y cuando estemos siguiendo la voz de Dios. Continúa.
Pensemos, por ejemplo, en el caso que se dio ya intrafamiliarmente, porque la Biblia menciona que Abraham se llevó a Lot, Ujú. cuyo pariente ya había fallecido. Abraham se encarga de él, pero pronto llegan allí y en no mucho tiempo ya la tierra que están ocupando no es suficiente. Ahora que hay un problema que hay que afrontar. ¿Qué actitud adoptó Abraham? Abraham le dijo, ven acá muchachos, tú y yo somos familia, tú y yo no vamos a estar Ujú. peleando por esta situación. Mira la tierra y escoge lo que tú quieras. Dice que Lot levantó su vista y miró toda la tierra. Y vio, mirando hacia el área geográficamente donde estaba Sodoma y Gomorra, que era un lugar que se veía tan promisorio, tan próspero Como para el el Edén. tipo, que dijo que era como el huerto de Jehová, del Edén. Y allí se fue Lot sabiamente, donde miró, tomó lo que mejor a la vista cuadró. Es una forma de afrontar los desafíos, las vicisitudes de la vida. Pero, Abraham demuestra no ser un hombre interesado. Le dice, mira muchachos, no vamos a tener problemas, aquí hay demasiada tierra. Escoge la parte que a ti te conviene. Lot no fue, diríamos en buen dominicano, ni tonto ni perezoso. No escogió la menor ni la del medio, escogió la que se veía más bonita. sí. Y luego el texto dice, Lot fue moviendo sus tiendas hasta que llegó a Sodoma y dice luego, y los habitantes de Sodoma eran malos. Así que, primera lección o una de las varias lecciones, no siempre lo que parece lo más promisorio a nuestra vista es lo que nosotros debemos escoger. Ujú. Como ciudadanos de dos mundos, si nos aferramos a los atractivos de este mundo, podemos perder la perspectiva de eternidad que necesitamos para tomar las decisiones correctas en esta vida. Así es. Hay dos cosas interesantes en la vida de Abraham. Cuando Dios lo envía a la tierra. Dice, y salieron de Ur y llegaron a Canaán. Salieron a Canaán y a Canaán llegaron, capítulo 12. Pero después de estar allí, tú mencionabas ahorita que fue a Egipto, hubo hambre en el lugar donde Dios lo llevó. Una hambruna. Hay una dificultad la cual él tiene que enfrentar. Él es un nómada que viene de una tierra no conocida a un lugar que no conoce. Dios simplemente lo llevó allí. Ahora, al lugar que Dios lo ha llevado, uno esperaría que Dios iba a proveer todo, de que no iba a tener ningún problema, que no iba a tener ninguna dificultad, ningún desafío. Sin embargo, nos damos cuenta que hay una hambruna tal que él tiene que emigrar. Quizás Y si hubiésemos sido nosotros, hubiésemos ido en el camino diciendo, y eso, que esta era la tierra que Dios nos iba a dar. Esta era la así, tierra que Él me iba a mostrar. así es. Porque Entonces, siempre somos tan prestos para quejarnos. él inmigra a un lugar en el cual el faraón es el dueño de Egipto y no permite pasar a todo el mundo, especialmente a los nómadas que buscaban vivir en algún lugar. La hierba que se comían los ganados y todo eso, eso era muy bien cuidado por faraón, y ese faraón tenía Egipto para Egipto, o sea, tenía sus leyes para Egipto, pero le favoreció a Abraham, la esposa que tenía. Vemos cómo y Abraham emigra a esa tierra por la dificultad que tiene para buscar la mejoría de su vida, y vemos lo que pasó con él. Abraham, como inmigrante, se mete en líos, habla mentira, todo eso, y la misericordia de Dios lo guía a través de esa travesía, a pesar de sus propias malas decisiones. Y todo el tiempo después que él regresa, si tú notas, la Biblia menciona algo interesante, que tanto Abraham como Isaac, como también Jacob, lo presentaron, y es la realidad de vivir como peregrino extranjero en el lugar donde ellos estaban. Claro, ese es el concepto de perspectiva de eternidad. Así es. Yo estoy aquí, pero yo no soy de aquí. Entonces, Abraham, por ejemplo, se consideraba peregrino donde él estaba, a pesar de que Dios le dijo que le iba a dar esa tierra era de él, pero él se consideraba como un peregrino en esa tierra. Cuando se muere Sara y él va a enterrarla, le dice a los hijos de Ed, miren, yo soy peregrino extranjero entre ustedes, véndanme un pedazo de tierra en la cueva de Macpela para yo enterrar a mi muerta. Pero ellos vieron diferente a Abraham. Él se veía como un peregrino y dice, no, tú eres un príncipe de Jehová en medio nuestro. Jacob, por ejemplo, cuando le preguntó a Faraón, ¿cuántos son los años? ¿Cuál es tu edad? ¿Qué edad tú tienes? La respuesta de Jacob es, los días de mi peregrinación son malos y pocos, no como los de mis padres. O sea, había un concepto de que donde ellos estaban
eran simplemente peregrinos. David habla en 2 Crónicas capítulo 29 y dice lo mismo. Nosotros somos peregrinos, Señor, en esta tierra, tal como nuestros padres. Ese concepto de que tú estás pero no estás, tú estás pero no perteneces, tú estás aquí pero perteneces a otra cosa más grande. Ese es un concepto importante que debemos tener en cuenta. Y claro, eso es cuando abrazamos la esperanza que Dios Natural. nos presente a su palabra. De otra manera, tú no Esa mencionas dos mundos sin eso. esta es la propuesta que estamos haciendo en el día de hoy. Abraza la fe cristiana, abraza la esperanza que Dios te está ofreciendo y únete a esa galería de hombres y mujeres, de héroes y heroínas de la fe que van uniendo sus intereses a los intereses divinos. Cuando Pablo dice que nuestra ciudadanía está en el cielo, dice, de allí esperamos a nuestro Señor para vivir una vida mejor. En el libro de Hebreos, llegando ya al final de nuestro podcast de hoy, encontramos en el capítulo 11, según los versos 13 al 16, que ellos fueron muriendo conforme a la fe que tenían y que fueron muriendo sin haber alcanzado el cumplimiento final de las promesas que Dios le hizo. Porque aunque Dios le ofreció a Abraham la tierra en herencia de Canaán, le dijo realmente que era una herencia perpetua para él y su descendiente. Pero Abraham está muriendo y también su descendencia. Con el paso del tiempo va muriendo. Entonces, ¿cómo se cumple la promesa? Bueno, pues la promesa se cumple volviendo nuevamente a la vida a través de la experiencia de la resurrección y heredando la tierra renovada, la tierra nueva, y entrando a esa ciudad que realmente era la que Abraham y su descendencia estaban buscando. Dice que aunque ellos murieron sin haber alcanzado lo que Dios le prometió, la miraban de lejos y la saludaban. Y ellos confesaban que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Y el texto sigue diciendo, lo que así hablan, claramente dan a entender que ellos están buscando otra patria, que no es esta. Pues si de veras ellos se estuvieran acordando de la patria de donde salieron, tienen tiempo para tiempo y oportunidad tuvieron para regresarse. El verso 16 dice, pero ellos anhelaban una patria superior, es decir, la celestial. Por eso entonces Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y él entonces le preparó una ciudad. Vivir con perspectiva de eternidad no es vivir con ausencia de vicisitudes, desafíos y problemas para nuestra fe. Vivir con perspectiva de eternidad significa que cuando llegan los desafíos, cuando llegan los problemas, yo busco dirección divina, busco dirección en oración. Estoy dispuesto a someterme a los procesos, estoy dispuesto también a entender que si por una razón no puedo estar en un lugar y tengo que moverme a otro lugar, pues lo haré, pero me iré con la fe que yo tengo. Es interesante que Abraham, cuando se movía de un lugar a otro, ¿qué era lo primero que hacía? ¿Dónde llegaba? Un altar. Un altar. Y luego, si podía volver de ese lugar al otro, ¿a dónde volvía? Al altar que había levantado antes o al lugar donde había levantado el altar antes. De manera que donde quiera que nos toque estar, vivamos con perspectiva de eternidad, entendiendo que necesitamos sabiduría, dirección de lo alto y un concepto en nuestra mente que nos permita ver más allá de las fronteras del país donde vivimos, más allá de la frontera del país donde vinimos, más allá de la frontera de este planeta mismo. Así es. Esa ciudad que Dios nos construyó. David, ¿qué podríamos decir al final? Yo también diría, Héctor, mientras esperamos esa ciudad, debes entender que en la vida siempre habrá desafíos y dificultades. Sin embargo, tú debes aprender a desarrollar paciencia. Hay cosas que tú no podrás controlar, que salen de tu control. Y por más que tú intentes preocuparte, no van a arreglar el problema. Y necesitas entonces confiar en Dios, que Dios te está guiando. Así es. Y tener en perspectiva que este mundo no es la última palabra. Y que a pesar de todo lo que nosotros podemos ver hoy día, todas las vicisitudes, el sistema, la política, las decisiones políticas que se toman, olvídate. Dios tiene un futuro promisorio para todo aquel que cree su palabra y crea sus promesas. Te invitamos a que tú puedas confiar en las promesas de Dios,
a que puedas aferrarte a la promesa de un mundo mejor. Y si lo haces y aceptas eso, puedes llegar a ser ciudadano de ese mundo mejor. Mientras tanto, eres ciudadano de esta tierra, pero si has aceptado a Jesús, ya eres ciudadano de otro mundo. Y mientras estamos aquí, tenemos esa doble ciudadanía. Pero si tienes una sola ciudadanía, que es la de este mundo, yo te animo a que también adquieras la celestial. Recordarte que la forma en la que los hombres reaccionaron cuando Abraham quiso comprar la tierra indica que la luz que había en Abraham había impactado ya la vida de ellos. Así Y ellos la es. habían visto. Así es. El pacto que hizo Abimelech con Abraham indica que Abimelech, que es rey de un lugar, está reconociendo en él que no es un monarca, un individuo que en algún momento va agarrando tal notariedad que él quiere estar en paz y en relación pactual con él para cuando la bendición de él sature todo el lugar, también pueda beneficiar el lugar donde Abimelech está gobernando. Mi querido amigo, los hombres pueden tomar decisiones, pero esas decisiones nunca anularán las decisiones que Dios ya tomó. Y si esas decisiones impactan tu vida y tú la haces parte de tu vida, el propósito que Dios tiene contigo aquí o en cualquier otro lugar del mundo, donde te toque vivir, donde te toque ir o quedarte, será el lugar donde Dios te dará su bendición. Recuerda, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, en ese lugar de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y te ayude a seguir hacia adelante. Dios te bendiga. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.